Hola amigas, amigos del portal del Villegas, bienvenidos a esta edición de día viernes que vamos a concentrarnos un poco más al final en un tema más vasto, que lo he tratado en distintas oportunidades, en mayor o menor grado, pero siempre el asunto tiene otro ángulo, otro libro que recomendar al respecto y siempre por lo tanto vale la pena volver a un tema para explorar otra avenida de entrada o de salida, según como ustedes lo quieran ver. Pero antes vamos a cuestiones específicas. La famosa ley de inmigración, el proyecto que presentó el gobierno hace rato y que se ha estado discutiendo lentísimamente, punto por punto, preferible eso a una votación apresurada, va a tener efectos tremendos y todo depende de qué es lo que concretamente se apruebe. Ayer se aprobó los siguientes puntos que me parecen complicados y que voy a examinar un poco. Se aprobó el que las personas que están, los inmigrantes que llegan a Chile y se instalan acá, puedan reunificar su familia, o sea, puedan llamar a la gente que tienen en sus países de origen. Lo cual es bastante novedoso desde el punto de vista histórico, legal, porque en general todos más o menos conocemos cómo ha funcionado normalmente el tema migratorio o inmigratorio. Llega una persona, un individuo, trabaja y manda plata para su familia en su país de origen. Eso es lo que hemos visto en la práctica, no voy a calificarlo de ninguna manera, simplemente eso es lo que ha ocurrido. Las personas que yo he conocido, todas las personas que yo he conocido hasta ahora, inmigrantes que trabajan en restaurantes o cosas así, en construcciones, me han contado lo mismo. Después de las preguntas básicas, cómo le va, cómo lo han tratado, etcétera, les pregunto, ¿y qué pasa con su familia? Bueno, les envío plata, me dicen. Eso ha sido el procedimiento tradicional aquí y en todas partes del mundo. Pero con esto, inspirado, me imagino yo, por un sentimiento muy amoroso, la persona puede llamar a acompañarlo, a que venga al país sin ningún problema, a sus familiares. Esto significa, no sé, su mamá, su esposa, su pareja, incluso, no necesariamente tienen que estar casados en el registro civil, no tienen que ser necesariamente un matrimonio formal, puede ser una pareja, hijos, etcétera, incluso niños discapacitados, todo. De forma que esto significa que el inmigrante en realidad se convierte en 3, 4, 5, 6, 7 inmigrantes. Las personas que vienen de países pobres son familias grandes, normalmente se reproducen bastante. Así que tenemos entonces aquí la multiplicación de los panes, se va a convertir en la multiplicación de los inmigrantes. Cada inmigrante que se instale y que empiece más o menos a funcionar, y probablemente así va a ser, porque el que inmigra, el que viene de otro país, porque está muy mal ahí donde está y cualquier cosa que encuentre acá va a ser mejor. Así que el inmigrante se va a convertir en 4, 5, 6 o más inmigrantes. Pueden ustedes multiplicar. El segundo punto que se aprobó es un permiso de permanencia transitoria. No vi más detalles. Me gustaría saber dónde se entrega ese permiso. Si ya, cuando ya llegaron a Chile, o tienen que tramitarlo en el país de origen. ¿Cómo se controla que sea transitorio la permanencia si esta persona no encuentra trabajo o lo que sea? ¿Quién le da este permiso? ¿El consulado o la embajada chilena en el país de origen? ¿O se lo da a algún funcionario buena onda en el aeropuerto? Bueno, se está discutiendo además otros puntos que son probablemente los puntos que las indicaciones que hicieron la señora Allende y el otro caballero del Frente Amplio. Y sumando y restando, pueden ustedes estar tranquilos, contentos o alarmados, según el caso, de que de aquí a unos 5 años vamos a tener, no sé, 1 millón, 1,5 millones, 2 millones más de inmigrantes en Chile, entre los inmigrantes propiamente tal, que llegaron en el primer momento, luego sus familiares, 4, 5, 6 personas más por inmigrante,
Y ahí vamos a ir viendo cómo nos vamos a arreglar como país con esa masa extra de gente pidiendo trabajo, pidiendo todo, porque incluso de acuerdo a las leyes, a las disposiciones que Chile obedece, estas personas, estas familiares del inmigrante van a tener que recibir y van a recibir todos los apoyos estatales en todo orden de cosas, todos los servicios de salud, educación, etcétera. ¿Cómo se va a arreglar el país? Que yo creo, yo tenía entendido que este era un país que tenía déficit en todas estas áreas con sus propios habitantes. ¿Cómo se las va a arreglar con el 1,5 millones que ya tiene, por decir una cifra conservadora, y el 1,5 millones, 2 millones que lleguen? Es decir, nos vamos a convertir en un país de como mínimo 20 millones, y cuando teníamos solo 17, bueno, es cuestión de que ustedes recuerden lo que se grita, lo que se vocifera, especialmente los sectores de izquierda, que en el país no hay una buena educación, no hay buena salud, no hay nada bueno para los chilenos que habían. Ahora vamos a tener 3 o 4 millones más de personas. ¿Cómo se inició todo esto? ¿Quién echó abajo el dique? ¿Quién abrió el portón? Bueno, doña Madame Michelle Bachelet. Este es un país acogedor, etcétera. No sé qué acuerdo firmó con las Naciones Unidas. No sé a qué tratos llegó con las Naciones Unidas, y esto vamos a ir más adelante a tratar el tema del poder omnímodo que parecen tener las organizaciones internacionales prácticamente con todo país que existe, salvo con el más grande o con los más grandes. Lo vamos a ver un poco más adelante. No se trata aquí de tener una actitud chauvinista o racista, como dicen los necios, que creen que todo esto tiene que ver con cuestiones anímicas, personales, que a uno le gustan o no le gustan los extranjeros. Uno no le pueden gustar o no gustar los extranjeros así a priori, en términos abstractos, porque depende de cada persona, no se puede juzgar, salvo si esos grupos son absolutamente distintos en su religión, en su idioma y en todo, y ahí entonces uno puede hacer ciertas aproximaciones generales, colectivas. Acá no vamos a tener aparentemente ese problema. Van a venir de América, gente que habla español. Los haitianos han aprendido rápido, parece, el idioma, pero en general hablan español, son casi todos cristianos, son más o menos de la misma etnia que los chilenos, con mayor o menor diferencia. Algunos son más oscuros y otros son más blancos, pero eso es de menor importancia. Esto no es un tema racial, esto no es un tema de gusto, no se trata de ser racista. Se trata de ser razonable en términos de ver qué es lo que un país puede procesar en términos de población sin que se produzca un colapso de todos los mecanismos institucionales. Pero ya la leche se derramó, los acuerdos se firmaron, el Parlamento está formado por una mayoría cuyas ideas, cuyos principios, cuyos arrebatos emocionales, cuyas posturas a priori, independientemente de las razones, de los datos, de la ciencia, de la demografía, son de tal naturaleza que han ido empujando el proceso. Lo inició doña Michelle y continúa hasta el día de hoy. Y la sola idea de regular esto les parece automáticamente una actitud, una postura racista, etc. Es decir, tenemos esa situación. Así que de aquí a 5 o 10 años más, no sé qué situaciones vamos a vivir en Chile. En ese momento yo ya voy a estar bajo tierra, o en un asilo de ancianos, o gagá, o ya estoy gagá, no sé. Es decir, a mí no me va a tocar el asunto. Le va a tocar, como siempre le toca, a los más pobres. Son siempre las víctimas de las malas decisiones, son las víctimas de las guerras, son las víctimas de las malas políticas económicas, son las víctimas de las revoluciones, son las víctimas de las reformas mal hechas. Son ellos las víctimas, los de arriba, los que tienen más dinero, los que tienen ciertas capacidades económicas, culturales, intelectuales para adaptarse o para resistir. Esos no sufren tanto. Son siempre el pueblo, en virtud del cual todo se hace supuestamente, el que paga los platos rotos. Eso entonces está todavía, vamos a ver cómo sale la ley, pero por lo que se ha ido aprobando ya podemos asegurar que vamos a tener una inmigración enorme en los próximos meses y años, especialmente ahora con la pandemia. Imagínense las situaciones que se viven en otros países, mucho peores que en Chile, infinitamente peores, en América Latina. Y vamos a ver, mientras tanto, antes de seguir con los temas que tengo para hoy día,
Permítanme partir con mi primer bloque. Lo voy a iniciar con un libro, el libro que ya les he mostrado tantas veces, de Ulises Caravante. No les voy a decir más de él porque ya les he dicho bastante de qué trata y les he recomendado su lectura a los que les gusta la historia de Chile y a los que les gusta la historia narrativa, clásica, donde no hay puras estadísticas y argumentos pseudo filosóficos o sociológicos, sino que es historia, personas haciendo cosas, tomando decisiones, luchando contra otros o cooperando, etcétera. Desde los valles transversales a los canales australes, usted lo consigue sencillamente mandándole un mail al autor, Ulises Caravante. El mail es ucaravantes@gmail.com. Para temas legales, civiles, recuerden a Salinas y Ojeda. Son especialistas, lo saben hacer, lo están haciendo hace mucho tiempo y tienen una alta tasa de éxito. Así que si usted tiene un problema como los que les he nombrado 1000 veces, las herencias, los divorcios, la tuición del niño, un contrato mal hecho, miles y miles y miles de cosas, póngase en manos de los que saben, de Salinas y Ojeda, salinasyojeda.cl. Y si quiere invertir en Estados Unidos, pero no se quiere molestar en ir a Estados Unidos, y ahora no es tan fácil viajar, ¿no? Póngase ahora en las manos de inviertaenusa.cl. En otras palabras, desde su casa, en su oficina, usted se contacta con este sitio web de esta empresa y le van a ofrecer muchísimas oportunidades de inversión en bienes inmuebles, como casas, departamentos, en todos los estados de ese país, terrenos, etcétera. Ya se fueron esos terrenos que estaban cerca de la playa en Florida, se fueron rápido, muy rápido. Fuera de eso le ofrece 3.500 franquicias más o menos, puede subir o bajar de un día a otro, eso cambia, de las más distintas actividades comerciales para que usted vea en dónde le interesaría meter su dinero. Fuera de eso le pueden tramitar, si usted quiere, una cuenta bancaria en un banco norteamericano o una visa de residencia en Estados Unidos en su calidad de inversionista. Invierta en USA.cl. Hay un montón de cosas que pueden hacer por usted vía internet. Uno o dos jóvenes, adultos jóvenes más que jóvenes, de un grupo que se llama Capitalismo Revolucionario, que entiendo que tenían o tienen todavía un sitio en la red, no sé si en YouTube o dónde, pero tenían un sitio. Participaron en algunas marchas del rechazo, haciendo las veces algo así como de los protectores de los viejos, de los que estaban desfilando mayores de edad, que en algunas oportunidades habían sufrido ataques contra manifestantes. Y en alguna oportunidad, o en dos, se liaron a puñetes, a golpes contra manifestantes. Y algunos de los contramanifestantes resultaron lesionados. No hubo nadie que muriera, no hubo nadie que le cortaron una pierna, no hubo nadie que quemaron vivo. Fue una pelea a mano limpia, a palo, a puñete, a patada, como son este tipo de peleas. Pero la Fiscalía, en primera instancia, les impuso arraigo nacional, arresto domiciliario nocturno, prohibición de participar, un montón de cosas más. Y ahora, prohibición de participar en marchas o reuniones públicas y toda clase de cosas de ese tipo para proteger la seguridad de la sociedad. Yo no voy a defender ni voy a hacer un discurso para favorecer o no favorecer a estas personas. Yo no participo en marchas porque todo ese tipo de cosas donde las pasiones se exaltan y inmediatamente empiezan las amenazas o los combos, a mí no me interesan mucho. No me interesan. Pero me parece curioso que se considera a estos fulanos que participaron en un pugilato, y en un pugilato alguien gana y lesiona al otro, participaron en un pugilato y son considerados un peligro para la seguridad de la sociedad. Las mismas fiscalías no veo que tengan la misma diligencia, la misma pasión persecutora contra los del otro lado. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado en justicia con los tipos que son detenidos por toda clase de situaciones muchísimo más graves y serias que un pugilato? Gente que ha incendiado, gente que ha vandalizado, gente que arroja bombas molotov, gente que dispara con ondas. Hay fotos de eso, unos balines, unas ondas potentes con un balín de acero le atraviesan la cabeza a usted sin ningún problema.
Yo he visto una foto de una niña con un arco y flecha. No he visto a los fiscales hablar de peligros para la sociedad. No he visto que los detenidos sufran las penas del infierno. No he visto que haya esta obsesión de la prensa, además, por estas personas y no por las otras, que son no 2 o 3 jóvenes de este grupo capitalismo revolucionario, sino que son 2 o 3 mil personas. ¿Cuántos han sido los detenidos que estuvieron semanas haciendo lo que se les dio la gana en la Plaza Baquedano? ¿Qué pasó con ese profesor al que pillaron destruyendo, o sea, infraganti, destruyendo un torniquete del metro? Lo detuvieron, lo llevaron preso y se convirtió en un mártir de la causa, lo iban a ver a la cárcel. Ahí no había esta preocupación por el proteger la seguridad de la sociedad. Ahí se hablaba de que había cometido un error. O sea, se equivocó, en vez de meter el ticket del metro, rompió el torniquete. Es un error, para cualquiera le pasa, ¿verdad? Vean ustedes el doble estándar, no solo de los políticos, que ya los conocemos, sabemos de sobra lo que valen o lo poco que valen, sino que también funcionarios de la justicia. Es decir, si estas jóvenes o estas personas merecen todas estas cosas, ¿qué merecen entonces los que matan, los que incendian, los que queman, los que vandalizan, los que destruyen, no solo en una marcha, sino que día tras día, semana tras semana? Ah, pero claro, estos tipos son de capitalismo revolucionario, son reaccionarios, son fachos, los otros son combatientes, son camaradas, van con nosotros, van caminando hacia el progreso, tienen una gran causa. Este doble estándar se observa en todo. Estos mismos fiscales, el mismo fiscal que pidió todas estas cosas, arraigo nacional, arresto domiciliario, no salir a las marchas, no ir a ninguna reunión política, ¿qué habría hecho si le hubiera tocado uno de estos fulanos, uno de estos pinganillas, que salían a quemar y a tirar bombas molotov contra la fuerza pública? Yo estoy seguro que estarían libres, no habrían tenido ningún problema. No habrían tenido ningún problema. No habrían habido pruebas suficientes, habrían quedado libres al otro día. De hecho, la mayoría de los detenidos por estos eventos quedan libres al otro día. Me parece ¿Qué palabra, qué calificativo se puede usar para esto? Doble estándar me parece poca cosa, me parece muy suave. Bueno, no sé, póngale usted Estamos viviendo tiempos como estos, ya voy a explicar, voy a entrar por otra avenida a ver los tiempos como estos que estamos viviendo y que hacen posible este tipo de situaciones, en que unos les cae todo el peso de la ley, toda la prensa encima, los persiguen en todos los sentidos, en los medios de comunicación, en la justicia, la policía, etcétera, los fiscales. Y los otros se mira para otro lado. O se dice, como hizo Jackson, o fue otro, pues dan lo mismo, son todos iguales. No estoy contra la violencia. Condeno toda forma de violencia, pero no condeno la forma de violencia de los que ejercen realmente violencia en gran escala, sistemáticamente, no 2 o 3 personas agarrándose a puñete, sino que cientos o miles de personas o apoderándose completamente de una zona. Para ellos no hay tanta diligencia, para ellos no hay castigo, para ellos hay lenidad, para ellos hay comprensión. Ellos son colegas de los ministros. Si usted ya sabe, la próxima vez que usted cometa un delito, póngase un plomero en la cabeza y diga que es mache. Y va a llegar corriendo el ministro a decirle, colega, no haga eso para la próxima vez. Controller, amigos. Si usted tiene una empresa o gestiona una empresa y sospecha o tiene la certidumbre que no están andando bien las cosas en el departamento de gestión, o sea, ahí donde se ve el papeleo, los sueldos, la contabilidad, el pago de las cotizaciones, todas esas cosas. Si usted sospecha o está convencido que las cosas no andan muy bien, que ya han habido problemas, llame a Controller, contáctese con Controller, una empresa creada para precisamente ver este tipo de situaciones, hacer un diagnóstico y entregar las soluciones para que su empresa funcione tiki-taka en ese aspecto que es fundamental. Ahí están los mayores problemas. Muchas veces son los mayores problemas porque no se ven de inmediato. Si usted no cotiza bien, el asunto le va a explotar en la cara en unos cuantos meses más tarde cuando se dé una situación específica. Y amigos del sur de Chile, de Osorno a Puerto Montt, súmense a la campaña Súmate a Descontaminar de miclimo.com. Súmate a Descontaminar significa poner fin a la calefacción con
chimeneas especialmente, que son lo más ineficiente y contaminante que hay, y peligrosas además. Pueden haber incendios, o puede caerse un niño, puede quemarse con un tizón. Han pasado 1000 veces. Lo mismo las estufas parafinas o de gas. Algunas son menos que otras, pero son jodidas y son caros. La quema de madera es mucho más caro de lo que algunos podrían creer. La madera no cayó del cielo, hay que comprarla, hay que manejarla, es todo un lío. Miclimo le ofrece un dispositivo donde todos esos problemas desaparecen. Es un aparato pequeño, no más ancho que esto, más o menos así. Funciona con electricidad, con muy poca electricidad. Calefacciona todo el calor para la casa, no tirándolo para afuera. Filtra el aire. Y una cosa que la chimenea no puede hacer, le sirve también en verano. Cuando lleguen los calores, ese mismo dispositivo le va a refrescar la casa y va a seguir filtrando el aire. Muy importante hoy en día. Póngase en contacto con miclimo.com y pase ya de una vez por todas de la calefacción de la época de las cavernas a la calefacción del siglo XXI. miclimo.com. Este programa, por supuesto, es válido también para Santiago y sus alrededores, donde todavía queda un montón de porfiados que siguen prendiendo chimeneas. Yo lo he visto aquí en mi barrio. Y el ajedrez, amigos, ya saben que es un gran ejercicio para los niños. Y además es un ejercicio que queda instalado para siempre. A diferencia de los gimnasios, donde si usted deja de ir, vuelve a descomponerse su estado físico, se pone otra vez flácido y no le sirve de nada, tiene que estar toda la vida en eso. El ajedrez le instala una manera de pensar que queda para toda la vida, aunque después no juegue nunca más. Una manera de pensar, una disciplina. Desarrolla el juicio, la memoria, el análisis. No importa si usted se convierte en un gran jugador de ajedrez o es muy malo como vuestro servidor. Da lo mismo. El hecho de jugar va a desarrollar esos poderes, esas facultades. Y para un niño es fundamental porque le queda instalado ese sistema operativo para toda la vida. Y para los adultos, bueno, es un buen ejercicio para mantenerse más o menos en forma. La Cámara de Diputados rechazó un proyecto que ya tiene su tiempo, del gobierno, proyecto que tenía como propósito que las Fuerzas Armadas puedan ir en circunstancias cuando se esperan ataques, manifestaciones de grupos violentistas, de terroristas, puedan ir a proteger instalaciones críticas, por ejemplo, una planta de agua potable, por ejemplo, o una planta eléctrica. Se ha rechazado. La pregunta es, ¿por qué? ¿En qué perjudica al ciudadano común que en caso de una situación de ese tipo, en el perímetro o dentro incluso de la planta, hayan unos militares? Al contrario, si se puede hacer eso, si se puede custodiar las plantas o los lugares críticos, las infraestructuras críticas con militares, sin ninguna otra legislación especial más que esta, el ciudadano obtiene un beneficio. Porque de todas maneras, si hay peligro a infraestructura crítica, el gobierno va a poner militares, pero para poder ponerlo va a tener que decretar estado de excepción. Y eso significa que usted no va a poder salir, hay toque de queda y todas esas cosas. Pero la oposición no piensa. La oposición funciona con reflejos condicionados, refleja con reacciones. Entonces, todo lo que sea militar que dé un paso fuera de sus cuarteles, incluso dentro de sus cuarteles no les gusta. Cualquier cosa que pudiéramos llamar alguna acción o iniciativa que tenga que ver con el orden público, con la defensa de la infraestructura que incluso la gente de izquierda necesita. Necesitan electricidad, necesitan agua, necesitan todas esas cosas. Pero la idea sola que los militares cumplan una función ya les desata unas reacciones iracundas de resentimiento. Resentimiento, eso es lo que es, resentimiento. Y han rechazado esto. La Cámara, la cosa va a ir a una comisión mixta. Se espera convencer ahí a algunos, vamos a ver. O a lo mejor, en el mejor de los casos, se va a aprobar esto después de que la disposición sea completamente desvirtuada, desnaturalizada, como ha pasado en otras oportunidades, que se le ponen tantos puntos y indicaciones que al final no sirve de nada.
Pero ¿pueden ustedes entender que se rechace un proyecto que tiene precisamente como objeto cautelar la infraestructura que todos necesitamos sin molestar a la gente? ¿Qué le importa a una persona que vive a 50 metros de una planta que adentro de la planta hay unos militares en vez de haber carabineros? ¿Cuál es la diferencia? ¿Prefiere usted que se decrete estado de excepción para que entonces sí, de todas maneras puedan ir los militares? Aquí, con estas votaciones, con estas actitudes que se suman a miles de otras, es otra prueba, como si acaso fueran necesarias más pruebas, de que esta gente no piensan. O sea, no usan estas cosas que se llama el raciocinio para examinar las normas, para examinar las cifras, para usar la lógica proposicional o simplemente el sentido común y decir, bueno, las infraestructuras son necesarias, un país no puede funcionar sin infraestructura, que los militares estén adentro custodiando las cuales es el problema. No, esos raciocinios no interesan. Ahí es una cosa emocional, nada con los militares. Bien estúpido, ¿no es cierto? El estupidismo leninismo. En eso consiste. Y lamentablemente estamos en manos de esa gente porque el país los puso ahí donde están. Si la historia de Chile, la historia que se está escribiendo desde octubre del año pasado hasta ahora sería muy distinta si no hubiera habido esta mayoría de la izquierda en el Congreso. Pero muy distinto habría sido todo. Completamente. Espero. Otra cuestión curiosa. El CERVEL produjo un completo manual para los protocolos para el plebiscito. Lo único que saqué en limpio que puede ser, digamos, de importancia, porque casi todo tiene que ver con en qué momento desinfectar, qué hacer con las manos, que los gel, que las mascarillas, que los guantes, qué sé yo. La única cosa que rescato que puede ser de interés por el momento es que entre las 2 de la tarde y las 5, creo, va a haber preferencia para los mayores de 60 años. Y si los de mayores de 60 años o 65 llegan antes o después a un horario, digamos, para el público en general, igual van a tener preferencia. Todo esto porque se supone, o sea, se sabe que las personas mayores, si se llegan a contagiar, corren más riesgo. Eso nomás les puedo contar por el momento. Y otra cosa que no es tan de detalle es la marcha que se celebra hoy, 11 de septiembre, la marcha que todos los años celebran personas por los acontecimientos del 11 de septiembre del 73. Yo no sé cómo si se está desarrollando en este momento, no sé si usted está viendo este programa tarde y ya sabe cómo se desarrolló, pero yo que no sé cómo se va a desarrollar porque estoy grabando esto el día anterior. Me pareció curiosa las instrucciones o las recomendaciones que dio el ministro de Salud, que la gente tiene que ir con mascarilla, o sea, hay que ir a protestar, a vociferar, pero con la mascarilla puesta, mucho con el gel. La marcha además tiene que estar separado, tiene que haber distancia social en la marcha. Yo me quedé de una pieza porque veo entonces que el ministro de Salud también está viviendo en una dimensión paralela. ¿Se imagina él que en una marcha, y además una marcha como esta, el tipo de marchas que son las marchas del 11 de septiembre, el tipo de manifestaciones que se suscitan el 11 de septiembre, ¿se imagina a alguien con 2 dedos frente que los manifestantes no están preocupados las mascarillas, los guantes, el gel y la distancia social? Bueno, vamos a ver cómo se da la famosa marcha. Usted ya lo sabe, yo no lo sé. En fin. Y antes de echar al tema que tengo para hoy día, 2 cositas. Un bloquecito, el penúltimo. No olviden, si usted quiere vender rápido su casa o su departamento, póngase en manos de Hey. Es el corredor más rápido de Chile. Punto. Me consta. Sabe además tasar su casa, sabe encontrarle buenos arrendatarios, no cualquier tipo sonriente que después lo defrauda, y sabe administrar. Si usted es un rentista, bueno sería que le entregue su paquete de arriendos a Hey para que usted no se moleste Hey, él discuta con los arrendatarios, él cobre y haga todo la pega que hacía usted. Hey, el corredor más rápido de Chile. Y para aprender inglés de una vez, entre a entrenainglés.cl y pregunte, vea, infórmese. Ellos están ofreciendo un curso online que es muy potente. Y este es el momento
ya que estamos más horas en casa, de aprovechar los cursos online, de aprovechar de aprender las cosas que siempre quiso y no tenía tiempo, creía usted que no tenía tiempo. Bueno, esto es súper cómodo, está en su casa online con profesores que son profesores y que son profesores de inglés. Usted va realmente a aprender inglés. Cualquier duda, pregunte, mande un mail a coordinación@entrenainglés.cl. El tema que les quiero tocar, que tiene que ver hasta cierto punto con una observación que hice ayer o anteayer, en el sentido que el gobierno se manifestaba tan débil, a cada momento tan supeditado a no sé qué, y esto a raíz del ministro Pérez diciendo todas las cosas absurdas que comenté aquí, diciendo, parece que hay unos grupos que quieren instaurar el terrorismo. Todo eso ustedes quizás recuerden si vieron el programa, si no, véanlo. Y que dije en ese momento que podía uno casi empezar a creer que realmente cada vez que alguien llega al gobierno para cumplir una función, lo primero que hace el presidente es decirle, la verdad, estimado, que yo no gobierno, que gobiernan más arriba de nosotros estos poderes y tenemos que seguir al pie de la letra sus instrucciones, así que olvídese de las ideas que usted tenía sobre cómo ser ministro del Interior o lo que sea, porque tenemos que supeditarnos a esta agenda, estúdiesela bien y después destruya el papel, una cosa así. Bueno, es un tema que toqué algún sábado a propósito de estos poderes superiores, hablé de la teoría de las conspiraciones y todo eso. He seguido analizando eso porque es un tema como mínimo entretenido, divertido, si ustedes quieren, o sea, lo divierte a uno. Porque claro, hay millones de teorías conspirativas que son completamente, a primera vista por lo menos, ahora a esta altura uno ya no sabe qué creer, es ridícula. No sé si les conté, pero ahora les cuento, si no vieron ese programa, que hay un montón de gente, por ejemplo en Estados Unidos, hay 12 millones de personas, según un estudio de un medio de comunicación, un diario que se llama The Guardian. Hay 12 millones de personas que creen sinceramente e intensamente que Estados Unidos y el mundo está gobernado por unos alienígenas reptilianos. O sea, que serían como reptiles, como una especie de lagarto. No como una lagartija, porque estos se paran en sus patas traseras y son muy altos. Miden como algo así como 5 metros de altura. Son realmente como para que jugaran en la liga del básquetbol. Y teorías de reptilianos, solamente en esa categoría de reptilianos hay N. Reptilianos que viven adentro de la Tierra, reptilianos que de algún modo se recomponen físicamente y aparecen como artistas de Hollywood, como presidentes, y algunos de estos grupos de la teoría conspirativa piensan que, por ejemplo, dinastías políticas completas están formadas por reptilianos, actores de Hollywood que usted, creo que hasta la Scarlett Johansson se supone que es una reptiliana, ahí me anduvieron matando. Bueno, después hay otros grupos que no tienen mucho que ver con los reptilianos, ¿no? Eso de los lagartijas no les tinca mucho, entonces tienen la teoría de los tall white tall o tall white, los blancos altos, serían unos alienígenas así como la caricatura del ario puro, del nórdico, unos tipos de 1,90 m para arriba. Yo empecé a creer que era uno de ellos porque doy con todas las condiciones, blancos. Claro, yo no gobierno ni siquiera mi casa, así que después me di cuenta que no podía ser uno de esos tall white. Así que descuéntenme. Bueno, estos white tall o tall white estarían gobernando Estados Unidos de más o menos desde 1945 y antes habrían estado involucrados en el gobierno, en el régimen de Hitler. Pero como les resultó mal ese asunto, entonces se fueron para Estados Unidos a seguir con su intriga. El mundo estaría gobernado por ese grupo. Y hay otros, que yo creo que un ex ministro canadiense, un señor Hellier, ya bastante viejito, que yo creo que yo tengo la impresión que está un poquitito cucufato a esta altura. Porque para creerle habría que creer entonces que en realidad ni siquiera es una sola raza, ya sea reptiliano o tall white, sino que son como 20 las que están allí manejando los asuntos y a veces incluso pelean entre ellos porque tienen distintas agendas en cómo gobernar el mundo. Ahora, todo eso es divertido, entretenido. Yo no descarto nada, entre paréntesis, aunque lo de los lagartos me parece medio raro, sobre todo si dicen que la Scarlett
Johansen es una lagartija, ahí sí que no voy a aceptar esa teoría, ahí no, déjenme fuera. Pero en todo caso es muy interesante igual el tema de qué poderes, qué fuerzas efectivamente están actuando para que no solo nuestro gobierno, sino que otros muchos estén como limitados o muy influidos por organizaciones internacionales o por personeros que funcionan en mucha sintonía con esas organizaciones, el peso que han tomado entidades de las Naciones Unidas que antes eran más o menos decorativas, pero que ahora tienen una fuerza tremenda, influyen mucho más que antes. Y bueno, yo tenía y tengo una idea más o menos de qué es lo que pasa, pero les quería contar porque quiero compartir lo que aprendo con ustedes. Este libro que ven ustedes aquí en mis manos se llama La sociedad romana en el último siglo del imperio. O sea, cómo funcionaba la sociedad romana en el siglo IV después de Cristo y V, cuando V es el último siglo del imperio en Occidente. Este libro es de un historiador que se llama Samuel Dil. Es un libro muy viejo. Este libro fue publicado, su primera edición, en 1890. A ver. Sí, 98, estimados amigos. Y esto que ustedes ven en mis manos no es un libro de esa época, sino que es una reedición hecha por encargo. Hay algunas editoriales que imprimen por encargo, de una editorial que se llama Gordon Press. Y este, hecho por encargo, no lo encargué yo, sino que lo encargó otra persona. Lo encargó, no sé, una biblioteca, porque llegó impecable a mis manos, pero es la edición, la hicieron en 1973. Esto es lo que yo sé hasta el momento. Quizás no es un libro hecho a pedido, sino que fue publicado en un número determinado por Gordon Press en 1973 y cayó en mis manos porque yo soy curioso de cómo escribían, me gustan cómo escribían los historiadores de esa época, que eran más narradores que lateros con estadística y cosas. Y este hombre, leyendo este libro, que todavía no lo he terminado, me he ratificado en mi idea de cómo, en un momento dado, en un sistema institucional cualquiera, en una sociedad como era el Imperio Romano, en un momento dado, los creyentes en una postura ideológico-religiosa, en este caso el cristianismo, cuando alcanzan cierta masa crítica que no es para nada la mayoría, sino que es una minoría, llamémosla sustantiva. Aún así, siendo minoría, terminan por imponer su modo de pensar a través de todos los modos posibles, por medio de legislación, por medio de amenazas, por medio de presiones sociales, culturales, etc. El proceso es muy interesante porque aquí muestra el autor que, especialmente en las clases altas de esa sociedad, la clase senatorial de la cual yo les he hablado, el paganismo, que en Roma estaba muy unido a la estructura misma del Estado, de la cultura, de la historia romana, no era una cosa separada del resto de la sociedad, estaba muy unido. Los romanos veían a sus dioses oficiales como parte, como engranados en forma esencial con la historia de Roma. Esos dioses habían protegido a Roma, habían ayudado a Roma a conquistar el mundo. Era importante cumplir los ritos a la perfección, como repitiendo, reiterando cada cierto tiempo un contrato con estos dioses. Estos dioses no imponían muchas morales ni vidas especiales desde el punto de vista espiritual a sus seguidores, imponían, por así decirlo, el cumplimiento de un contrato llevado a cabo en determinados días por un funcionario especial, que era como un funcionario administrativo, el que estaba a cargo del colegio de ese dios, etc. Era muy importante. Estaba muy unido a la cultura, a la cultura literaria y filosófica. No era un sistema aparte de todas estas otras cosas. Y por lo tanto, en esos sectores el paganismo presentó una tremenda resistencia. Pero al mismo tiempo fue una resistencia pasiva,
que fue presa, fue derrotada, fue presa fácil, o no fácil, pero fue presa al final del movimiento cristiano, que era minoría, pero que tenía una cosa que hace la diferencia. Una minoría que apasionadamente cree en lo que cree, contra una mayoría que actúa disgregada, que no conforma un ente organizado y coherente, sino que es una suma de individuos cuyas creencias son mucho más débiles, uno podría decir más civilizadas, más tolerantes, pero por lo mismo más tibias. Y frente a ese mundo, e incluso de estos señores de las clases altas romanas que tenían una fuerte adhesión al paganismo y que tenían un gran desprecio por el cristianismo, al que consideraban religión de los esclavos y de las mujeres. Así. A pesar de eso, el cristianismo se fue imponiendo usando todos los métodos. Desde luego métodos legales, la presión. Y esta gente se resistía. A veces los emperadores emitían un edicto que, por ejemplo, prohibía el culto a los dioses paganos, pero los oficiales, los funcionarios de gobierno que tenían que aplicar esos edictos no los aplicaban o hacían la vista gorda. O sea, no fue un proceso de un día a otro. Pero aún así, y eso es lo interesante, uno ve cómo, a pesar de esa resistencia, un credo religioso en este caso, que tiene pasión, que tiene fuerza, que une con mucha coherencia a sus seguidores alrededor de una sola idea, mientras que los demás en el fondo están dispersos en muchas formas específicas. Los paganos adoraban distintos dioses, no adoraban al mismo Dios, a veces los adoraban a varios al mismo tiempo. No había esta coherencia, esta cohesión, esta disciplina del cristianismo en esos tiempos especialmente. En esos tiempos. Entonces, ahí uno se convence una vez más de que lo que determina la conducta, lo que determina lo que empieza a suceder en una sociedad, no son aparentemente sus estructuras duras, las instituciones que están vigentes, las leyes que están en los códigos, los aparatos de fuerza, militares o policiales, de justicia. Todas esas cosas que parecen cosas sólidas y que no pueden ser por lo tanto tocadas con la idea, sí son tocadas con la idea porque esas cosas sólidas en realidad no lo son. Hablamos de instituciones, hablamos de normas y hablamos de leyes, pero detrás de eso hay personas que ponen en ejecución o no esas leyes, que creen o no en esos mandatos, que obedecen o no esas órdenes, que están dispuestos o no a cumplir con las disposiciones que están en ese código. En otras palabras, al final, lo que determina el curso histórico de una sociedad es el peso de las ideas más intensamente empujadas por un grupo más intensamente adheridas a ellas. Eso es lo que va generando los cambios. Incluso lo que parece más sólido, fuerte, firme y independiente de las ideas, como lo que aparece como el verdadero factor de la formación o mantención de una sociedad, que serían las armas, eso es una ilusión, porque las armas no se disparan solas. Las armas dependen de una organización social que está formada por individuos que están dispuestos o no, según los casos, a seguir con las órdenes, a cumplirlas al 100%, o a cumplirlas mirando para otro lado, o a no cumplirlas en absoluto, o a desertar, por así decirlo, espiritualmente primero y físicamente después. Incluso un ejército, una unidad militar, no es más fuerte que la unidad, que la coherencia y que la decisión mental, espiritual, emocional de obedecer la línea de comando. Si eso desaparece, todo ese poder aparente de armas, cañones y todo lo demás se convierte en nada, se convierte en objetos inertes. Las armas son objetos inertes. Entonces a uno empieza a entender qué ha pasado a nivel, digamos, de las grandes organizaciones internacionales. Lo que ha pasado es que en un proceso gradual y acumulativo que se inició probablemente a mediados de los años 50, un poco antes o un poco después, ciertos núcleos o clúster de ideas sobre distintos asuntos primero aparecieron
luego empezaron a tener algunos seguidores, luego empezaron a cobrar un poco más de fuerza, se convirtieron en parte al menos de los discursos, o sea, de la comunicación meramente verbal, y finalmente llegan al punto en que ya influyen la acción de personas que están en puntos clave. Y ustedes pueden ver este proceso en el caso del medio ambiente. Yo lo seguí desde el primer día en que apareció el tema, me acuerdo en una revista precisamente de las Naciones Unidas, de un organismo que se llama UNESCO. Me acuerdo de una revista que llegó a mi casa donde se hablaba de la primera reunión más o menos famosa sobre temas del medio ambiente que se celebró en Roma en 1962, si no me equivoco. Y en ese momento era un asunto, el medio ambiente, absolutamente puntual, minúsculo, microscópico. Recién se comenzaba a hablar, se empezaba a usar la palabra smog. Era tan poco conocida que me acuerdo que en ese número se explicaba que smog viene de smoke, humo en inglés, y fog, niebla en inglés. La niebla de humo, el humo niebla, qué sé yo. O sea, tenían que explicar cuál era el significado de las palabras. ¿Ustedes creen que es necesario hacer eso ahora? Todos sabemos lo que es el smog. Primero se hizo conocido el lenguaje, luego las ideas. En un momento dado pareció que los grupos ecologistas eran de hecho, al principio, hablando de los años 70, 80, unos grupos de intelectuales medio reventados, de hippies, de gente, digamos, que no tenía ningún peso, era más o menos como el Let It Be. Pero ahora se ha convertido en una fuerza potente, en una fuerza que establece legislaciones, que establece tratados. Sobre todo es una fuerza que está en la mente de muchas personas en el mundo privado y público, y que toman ya decisiones considerando, porque se convencieron, y esa es la cuestión central, se convencieron de la validez de los puntos ambientales. Y fíjense ustedes que en este momento, uno de los principales pilares de la política, de la agenda política del Partido Demócrata en ese país, es el crear un nuevo principio, una sociedad verde. Eso no había estado jamás en ninguna agenda. Hace unos años atrás lo que estaba era nombrado el tema ambiental a la pasada, como un anexo, como para darle en el gusto a los 3 o 4 ecologistas que podían sus votos ser de utilidad. Pero ahora está en los programas, ahora está en las agendas, en todas partes, no solo en Estados Unidos, en China. En China, dejando de lado todas sus demás iniciativas políticas y todo lo demás, muchas cosas que se han hecho en China tienen que ver con la agenda ambiental. La gran industria que se desarrolló allá de las planchas estas, las placas solares, están desarrollando una potente industria de autos eléctricos, no sé en qué están ahora, la reforestación masiva, trillones de árboles, billones de árboles. Entonces, la explicación de este peso que tienen estas organizaciones tiene que ver con el peso que tiene en quienes manejan esas instituciones y manejan los recursos de esas instituciones, incluyendo las nuestras instituciones acá en Chile. El peso que tiene en la mente de esas personas esos principios. Han adquirido ya esa fuerza. Y eso es lo que está actuando por encima de los gobiernos locales, en un grado cada vez mayor. O sea, no necesitamos explicarnos esto con los lagartos del espacio exterior o con los tall white o white tall. Esto es simplemente un proceso que se ha visto en otras oportunidades, que ocurrió en la Roma imperial cuando el cristianismo ya crecía y tenía una masa crítica potente y se dictaban edictos, leyes, decisiones políticas en función de ideas religiosas. Pasó en la Revolución Francesa también y está pasando ahora a nivel mundial. Esa es la fuerza. No solamente son estos funcionarios internacionales los que muchos de ellos, casi todos, están convencidos, además por una cuestión de interés incluso personal, porque las instituciones internacionales están como hechas a la medida para estos temas globales, sino que además hay un número sustantivo y crítico de convencidos en los países, en las sociedades locales. O sea, por ejemplo, el tema ambiental, para seguir con ese ejemplo, pero podría ponerle otro, ya no es una cuestión de los labios para afuera, ya lo tienen incorporado a su mente, a sus reflejos condicionados, por así decirlo. Y por lo tanto, lo que antes parecía meramente un discurso amoroso,
se convierte en agenda, por lo tanto se convierte en políticas, se convierte en decisiones. En el tema de la inmigración estamos viendo exactamente lo mismo. En algún momento, las ideas relativas a cómo tenían que tratarse los movimientos de población a nivel mundial, que antes se trataban de la forma más elemental posible, o sea, entran los que tienen algunas cualidades mínimas, entra él solo, no toda su familia, etcétera, eso, y porque los necesitamos para trabajar. Ahora se impuso un criterio distinto, y se impuso como criterio, como idea, y tiene fuerza. Y tiene fuerza en las Naciones Unidas, y tuvo fuerza en la cabeza de la señora Bachelet, y tiene fuerza en la cabeza del señor Piñera, y de muchos otros, y de los políticos, y de muchos políticos. Y entonces realmente consideran, por ejemplo, que un inmigrante tiene derecho a traer a toda su familia por una cuestión humanitaria. El tema humanitario, que antes era una palabra que podía significar cualquier cosa, ahora significa cosas concretas que se toman con decisiones que se llevan a la práctica y se traducen en leyes y en instituciones, en políticas públicas que tienen efectos físicos, materiales. Ese es el factor supranacional que está operando en este momento en Chile. No necesitamos extraterrestres. Y antes de recomendarle, tengo 2 libros para recomendarle a ustedes hoy día. Les recuerdo Lavoclub, el mejor detergente que ustedes puedan tener, porque es antialergénico, o sea, es hipoalergénico, antialérgico en el fondo. Es biodegradable, viene en un tanque de 10 litros que le dura mucho tiempo, se lo traen a la casa, se lo reponen en la casa, puras comodidades. Y además ahora usted puede adquirir un suavizante, aromatizante, para que tenga el kit completo, y vienen nuevos productos de este laboratorio que está muy, muy emprendedor, muy creativo. Lavoclub, contáctese con ellos y empieza a lavar de otra manera, y no vayan más a instalarse por horas a una notaría, ya no necesita hacer eso. El próximo papel que usted necesite, entre, no necesita una matrícula especial, entre a notariospress.cl, explique ahí qué papel necesita. Alergia. Paga ahí mismo, le van a pedir los datos para ese papel, esa información va a la notaría más cercana a su casa. Todo lo que usted tiene que hacer es ir a la notaría 2-3 minutos, recoger el papel que ya firmó el notario y firmarlo usted ahí. Eso tiene que hacerlo. En vez de 2 o 3 horas, 2-3 minutos. ¿Qué más se puede pedir? También le pueden manejar la transferencia a su automóvil, el que compró, el que vendió, sin tener que ir al registro civil a hacer todos esos trámites. Se lo hacen en notarioexpress.cl. Así que puras ventajas. Les quiero recomendar 2 libros a propósito de lo que he estado hablando. Uno, que se los he recomendado antes, pero se los recuerdo. Está en castellano, en Amazon, y capaz que esté también en la librería. Se llama La Edad de la Penumbra. La Edad de la Penumbra. Anótenlo. No se lo voy a mostrar. No lo tengo físicamente, lo tengo en un Kindle. La Edad de la Penumbra. The Dark Age, está en inglés también, por supuesto, así fue escrito en inglés, de Catherine Nixley, Nixley, Nixley. Muy interesante, porque ahí se entra en detalles de qué efectos tuvo en la vida de los paganos esta masa crítica de gente convencida de que el cristianismo era la respuesta a todos los problemas humanos. Qué efectos tuvo en la cultura pagana, en su aspecto físico y espiritual, las destrucciones que produjeron las hordas que recorrían las ciudades ya les he contado de eso. Es muy interesante el libro. Y el otro libro, ya que les hablé de estas conspiraciones que adjudican toda a la acción de unos grupos extraterrestres que habrían llegado, es esta novela, que espero que esté en castellano, Las Sirenas de Titán, de un gran escritor norteamericano, Kurt Vonnegut. Kurt Vonnegut es un escritor fantástico. Esta es una novela de ciencia ficción, una de las novelas más divertidas, más cómicas, graciosas, profundas al mismo tiempo que he leído, sobre que en el fondo es menos importante que el aspecto extraterrestre, llamémoslo así, que el aspecto humano. Cómo somos los seres humanos. ¿Qué es lo que hay que hacer para que dejemos de darnos de atacarnos unos a otros, que es lo que solemos hacer casi todo el tiempo? El libro es
lo más divertido que hay. La próxima vez les voy a mostrar otro libro, si es que lo encuentro en mi desorden, otro libro de ciencia ficción que tiene esta característica del humor. Es raro encontrar en el género de ciencia ficción humor, es muy raro, así como es muy raro encontrar erotismo, es también rarísimo. En realidad es muy raro encontrar literatura incluso en la ciencia ficción en general, pero este es un maestro, es bueno, no le voy a dar ni siquiera el resumen aquí que dice, porque ¿para qué? Quiero que se sorprendan con este libro. Tiene un final realmente para retorcerse de la risa, Las sirenas de Titán. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Este libro, para los amantes de la historia clásica, que es una de mis, no voy a decir especialidades, sino que una de mis aficiones, digámoslo así, Roman Society and the Last Century of the Western Empire. Les informo, y les recuerdo, que los historiadores que agraciaban la historia en el siglo XIX eran completamente distintos a los historiadores de ahora. Aquí hay narrativa, y es bien escrito. Aquí uno ve gente de verdad haciendo cosas, tomando decisiones, y no simplemente estadísticas áridas sobre qué sé yo. Por eso que, entre otras cosas, también a propósito de la Revolución Francesa, recomiendo el libro Ciudadanos, que está en castellano, de Simon Schama, un libro de la Revolución Francesa que es fantástico, claro, narrativo, en el viejo estilo, con humor, un humor sinuoso que tiene Simon Schama, como esa famosa escena que él describe cuando este personaje, Talleyrand, que era un tipo grandemente inteligente, irónico, escéptico y muy oportunista, sirvió a todos los regímenes. En un momento dado, como había sido arzobispo o algo así, lo hicieron celebrar la misa a la diosa Razón en medio de un día de lluvia en París, 1789, 1790 creo que fue, y el hombre pedía por favor a los que lo acompañaban que no se sonrieran siquiera porque iba a estallar de la risa y ahí lo iban a colgar inmediatamente. El hombre no creía en todas esas tonterías, pero seguía la corriente. Esa es la diferencia entre un Talleyrand y un tipo como uno que no sigue la corriente y lo hace ver y entonces a uno lo cuelgan de un árbol. Él seguía la corriente, tenía ese carácter, ¿no?, que no es fácil tenerlo. Y eso sería todo, estimados amigos. Nos estaríamos viendo mañana sábado con algún tema que absolutamente desconozco que les puedo ofrecer, pero voy a buscar algo que sea entretenido. Capaz que siga con esto de la teoría de los lagartos. A ver, voy a escudriñar más si hay algo que valga la pena. Porque teorías sobre la llegada en distintos momentos de la historia humana de extraterrestres hay montones, unas más absurdas que otras y otras bastante razonables incluso. Está todo el rango de lo que es interesante, que vale la pena estudiar, lo que no es llegar y rechazar con esa actitud, con ese escepticismo gratuito, que es poco inteligente, que dice a todo que no, pero sin estudiar las cosas. Y luego tenemos al otro extremo, a los que creen en los lagartos disfrazados debajo del cuerpo de la Scarlett Johansson. ¿Cómo se les pudo ocurrir esa cuestión? Bueno, en fin, sería todo por hoy. Hasta mañana.